Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Tenemos hoy en la contrarréplica de este 10 de noviembre también un monográfico sobre las inundaciones en Valencia. Recordaréis que la semana pasada hice un especial en directo que grabé a través de, lo hice y lo grabé a través de X, ya sabéis, los directos antiguos de Twitter, que los retomé la semana pasada, que estuvo muy bien y que además ha tenido, por lo que he podido ver, una audiencia bastante alta. Hay mucho interés en España desde hace semana y pico sobre este tema de las inundaciones y no es para menos que así sea. Así que nada, tengo las notas de voz, muchas de ellas traídas de la semana pasada, es decir, que me entraron durante la primera semana, durante los primeros días después de la crecida del Barranco del Pollo y del Río Magro, etcétera. Por lo tanto, veréis que algunas de las notas de voz que vais a escuchar ahora están grabadas pues el mismo miércoles, el mismo jueves, pero son muy útiles por lo que cuentan y además escucharlas ahora. Están muy en la línea de todo lo que ha sucedido después, lo que está sucediendo en estos momentos. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp que creo que la semana pasada, el número de la contra, no os lo di, como tuvimos este directo. Es el 690 82 7909. Ya sabéis, más 34 delante y respecto a la duración, pues 1, 2, 3 minutos, una cosa así, que tenga que ver con temas de fondo, no necesariamente con lo de la Dana de Valencia. Esto es, ya sabéis, algo especial que seguirán saliendo, notas de voz, tanto en la contrarréplica entre semana como la de los domingos, pero tenía tanto material que me parecía obligado seguir hablando de este tema que además me consta, a pesar de que han pasado ya pues casi 2 semanas, este martes hará 2 semanas de esta tragedia, sigue despertando mucha atención y hay mucha demanda informativa en España y no solo en España, también en el extranjero, porque no hay más que ver cómo lo ha cubierto toda la prensa extranjera, tanto en Europa como en América. Estas inundaciones tan mortíferas han levantado muchísimo interés de los medios de comunicación. Y si ha sido así, es porque lo hay por parte de los lectores, de los escuchas de radio, de los televidentes, etc. Bien, pues no os hago esperar más, pasamos ya, tengo aquí preparadas las notas de voz, pues son en total, a ver si me caben unas 6, más o menos tengo más, pero a ver si me entran como mínimo unas 6, que tienen que ver sobre todo con la politización de esta tragedia. Empezamos con Roberto, que nos habla de los planes de emergencia y de cómo hubo una batalla durante los primeros días para decretar el famoso nivel 3 de emergencias. De esto ya apenas se habla, pero durante esos primeros días se habló bastante. Esta nota de voz, ya digo, como os he comentado antes, me llegó la semana pasada y la he guardado hasta ahora porque nos cuenta algo interesante. Los planes de emergencias en España están escalados en función de unos niveles. Actualmente en Valencia está el nivel 2. El nivel 2 establece que la máxima autoridad competente es la comunidad autónoma y que los recursos se deben gestionar con los recursos propios de la comunidad autónoma. Sé de primera mano, que esto me lo han dicho compañeros, que a la Generalidad de Valencia se le han ofrecido desde Cataluña las UCIs móviles Orca, que son parte del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña y que son unidades de élite que son básicamente enfermería, pero también trabajan con bomberos y con otras unidades que están preparadas para hacer rescates en incidentes de múltiples víctimas, incidentes en RBQ, que ya sean con sustancias químicas, con sustancias radiológicas, escenarios conflictivos, ataques terroristas. Son unidades de élite que están preparadas para el rescate en situaciones excepcionales y que es de lo mejorcito que tiene España en cuanto a salud de emergencias médicas civiles. Aparte de ellos, iban a ir acompañados de bomberos, también de élite, unidades de soporte logístico y psicólogos para atender el desastre que ha pasado en Valencia. Han recibido un fax cuando estaban listos para ir el miércoles y les han dicho que se queden en sus bases, que les estaban rechazando la oferta de ayuda. Como están en el nivel 2 en Valencia, eso quiere decir que el mando es autonómico y, por tanto, no pueden entrar sin el consentimiento de la comunidad autónoma.
Se comenta, aunque esto no lo he confirmado, que sí dejaron entrar ayuda de otras comunidades autónomas que estaban gobernadas por el PP. Y la idea de este movimiento sería forzar a que el gobierno decretase el nivel 3, que es el siguiente nivel, y decir que, bueno, que no recibieron ninguna ayuda por parte del gobierno central ni de otras comunidades autónomas antes de este decreto, ¿no? ¿Qué establece el nivel 3? El nivel 3 solamente lo puede decretar el ministro del Interior, el cual no quiso comerse el marrón y le devolvió la pelota y la patata caliente al campo de la Generalitat de Valencia. Así es que cuando Francia ofreció 200 bomberos al gobierno, este lo rechazó argumentando que no le hacen falta porque la comunidad autónoma no había solicitado formalmente ninguna ayuda y que por tanto se entendía que no los necesitaba. Y en estas estamos, en el juego de repartirse las culpas y las medallas, mientras los cuerpos siguen debajo del barro y hay mucha gente que todavía no tiene acceso a agua potable. Esto que nos vienes a contar, Roberto, viene a dar fe del desorden que hubo en los primeros días. Ni el Estado, ni la comunidad autónoma, en este caso la valenciana, estuvieron a la altura de las circunstancias. En Valencia pensaron que con esto podían solos, y no solo eso, es que la habían cagado con la alarma, es decir, la habían dado demasiado tarde. La dieron a las 8 y pico de la tarde, 8 y 12 minutos exactamente, la alarma a los móviles, estoy hablando. Una alarma de protección civil ya se había sido emitida por la mañana, a eso de las 12, una cosa así, pero alarmas de protección civil, ya sabéis que va a haber mucha lluvia, que hay que andarse con cuidado, de esas son bastante comunes y no necesariamente te tienes que enterar. Pero bueno, la famosa alerta de los móviles. Claro, en ese punto debieron pensar que si entraba el Estado y demostraban su inutilidad, la inutilidad de del gobierno autonómico valenciano, pues quedarían apartados en el acto. En Madrid sucedió lo contrario, quizá porque sabían lo grave que había sido eso, o quizá porque querían que Mazón, como comentaba la semana pasada, se cociese en su propia salsa. Así que evitaron inmiscuirse declarando el nivel 3 de emergencia, que automáticamente hubiese puesto toda esta historia en manos del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska. Que esto era lo que exigía la situación desde el primer momento, nos hemos hartado de decirlo, no había más que ver las primeras imágenes que nos llegaron. No sé, pensaron, quizá, estoy especulando, pero quizá pensaron que se guardaban esa carta para ponerla sobre el tapete en cuanto les viniese bien. Pero no lo hicieron, seguramente porque desconocían la magnitud del desastre. Algo curioso, porque esto era algo que no diré la noche del martes, que empezaron a llegar los primeros vídeos y fotografías, y la verdad, eran todas muy espectaculares, aunque ya se sabe, de noche todos los gatos son pardos, y por mucho que los teléfonos hoy graben bien, pues no se ve como se ve durante el día, vamos. A la mañana siguiente, el miércoles por la mañana, cuando empezamos a ver en periódicos, en redes sociales, en la televisión, empezamos a ver como las primeras imágenes con luz. Yo la primera que vi fue la del río Turia, el cauce nuevo, y me quedé sorprendido. Bueno, estaba yo en la cama, lo miré, puse los dos ojos como dos platos. Bien, pues esos 2 días, miércoles y jueves, eran los más importantes, pero los dedicaron a echarse las culpas mutuamente. Que si tú no has avisado con tiempo, que si tú no has venido a ayudar, etcétera, etcétera. Vamos, que como dije en su momento, ya lo dije la semana pasada, estaban en el cálculo político, ambos, tanto los de la Generalidad Valenciana como los del gobierno español, sin importarle lo más mínimo la situación de la gente allí. Bueno, es que es por ello, precisamente por eso, por lo que deberían depurarse responsabilidades políticas, que en primera instancia deberían sustanciarse, estoy hablando en el deber ser, ya sabéis que suele estar muy lejos, sobre todo en política del ser, pero bueno, deberían sustanciarse en la dimisión de Carlos Mazón y de algunos de sus consejeros, entre otros de la consejera de Interior, que, y esto nos hemos enterado más tarde, pues nos hemos enterado hace 2 días, que no supo hasta unos minutos antes que podía enviar alertas a los móviles. Lo de Carlos Mazón nos hemos enterado de más detalles, como que estuvo almorzando con una periodista hasta las 6 de la tarde, pero incluso antes de saber eso, aunque solo sea porque está en la cúspide de aquella pirámide, es el que más manda y es por lo tanto responsable de todo lo que hagan o bien y de todo lo que hagan mal sus subordinados, pues debería haber dimitido. Luego, respecto al gobierno central, pues esto debería, sí, antes de nada, costar el puesto a Fernando Grande Marlaska, al ministro del Interior, y a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Pero, bueno, en fin,
Ambos deberían haber dimitido hace mucho tiempo por otras razones, si no lo han hecho. Así que nada invita a pensar que vayan a hacerlo precisamente por esto. Vamos, que no esperéis dimisiones y si de alguien no esperéis una dimisión, es de Pedro Sánchez o de cualquiera de sus ministros. El cálculo político lo van a llevar hasta el último momento, caiga quien caiga. Luego, respecto a Amazon, pues la verdad es que no lo sé si este hombre tiene pensado dimitir. Lo desconozco. Igual lo ha pensado. Igual ya en la soledad de su alcoba, qué sé yo, de su casa, de su despacho, ha dicho, pues sí, voy a dimitir. Creo que me he equivocado, que esto ha ocasionado muchísimo dolor, que soy responsable en medida o en buena medida o en buena parte de todo lo que ha pasado y voy a presentar mi dimisión. Si lo ha pensado y lo ha decidido ya, lo que no creo es que lo haga ahora en caliente. Igual espera unas semanas, no lo sé. La razón es fácil de entender por la que no quieren dimitir, y es de tipo político. Estamos de nuevo ante un cálculo político de ambas partes. A ver quién aguanta más tiempo sin presentar dimisiones. Entre tanto, el relato que quieren construir a uno y otro lado, pues es que el otro tiene la culpa. Simple, todo muy lamentable, sin duda, pero bueno, por lo que he podido ver hasta hoy, estamos a domingo 10, están teniendo más éxito en la construcción del relato los socialistas que los del Partido Popular, lo cual tampoco es extraño, porque en esto son consumados, en esto de la construcción y difusión de relatos, son consumados expertos desde hace ya mucho tiempo. Bien, seguimos con Carlos. Carlos es de Valencia, de una localidad cercana donde se ha producido todo este desastre, de Ribarroja de Túria, y fue testigo personal de la riada, es decir, de cómo bajó esa crecida concretamente del Túria, que es lo que tenía cerca. Y nos cuenta cómo se vivió aquello. Y te lo grabo pues por todas las aventuras que he estado viviendo. Yo vivo al ladito del río, en Ribarroja. Vi crecer el río anteayer, durísimo, con mis hijos, con mi mujer. Salimos en la noche desde la distancia para poder verlo y nos quedamos impresionados. No nos imaginábamos que ese espectáculo natural iba a derivar en todo lo que derivó después. A la mañana siguiente amanecimos con mi hermana desaparecida, no sabíamos dónde estaba. Fue una mañana verdaderamente terrible. Uno se da cuenta de lo frágiles, de lo débiles que somos y tomar conciencia de todo ello y de la impotencia de no poder hacer nada fue muy duro. Toda la familia angustiada. Finalmente, a lo largo de la mañana tuvimos la suerte de que mi hermana pudo hacerse con el teléfono de otra persona y nos pasó un mensaje y nos indicó que se encontraba bien, que había cogido y había ido junto. Mi hermana ya pasa los 60 años, ¿verdad? Se había escapado cerrando su tienda, y este es un dato curioso. La avisó una vecina que tiene una tienda, mi hermana es autónoma también. La avisó una vecina que tiene una tienda contigua y le avisó que venía el agua, Es extraño que una vecina de la tienda contigua tuviese más conocimiento que las autoridades, tuviese más conocimiento que en aquel momento cualquier otra persona que podía haber avisado perfectamente bien a la población de Paiporta, para que tuviesen, igual que están avisados en el día de hoy los de Castellón y los de Tarragona, imagino que nosotros también nos podríamos haber librado de eso si alguien hubiese tenido un poquito más de conciencia. Y me da igual que sean los de un color o los de otro, opino prácticamente lo mismo de todos ellos. La cuestión es que fueron hasta Sedavid, jugándose la vida para rescatar al padre de la amiga de mi hermana, que va en silla de ruedas. Llegaron cuando el agua estaba anegando y finalmente consiguieron, junto con el hijo que también consiguió llegar, subirse a la parte de arriba de la casa y allá, pues mira, se libraron, pasaron la noche como pudieron. A la mañana siguiente se dieron cuenta que no tenían vehículos, que no tenían nada y mi hermana fue cuando nos pudo avisar. Se fue andando desde Sedavid hasta Paiporta, por los campos, por las carreteras, llegó hecho un cisco hasta su casa y al llegar allí se encontró el caos. Su coche es uno de los que he visto en los periódicos, subido en una pila de coches elevado. Desde su casa se han puesto diferentes fotos en los periódicos. Es un parque que se ve pues un desastre, es un espectáculo posapocalíptico, es como si fuese la guerra. La cuestión es que yo en Ribarroja no podía parar quieto y contra todo cogí mi coche y tardé 5 horas dando vueltas, metiéndome por todo tipo de caminos, viviendo todo tipo de aventuras, viendo desde lo más bajo de lo humano, pillaje en naves industriales, en la zona de Silla,
en otro pueblecito que hay al lado, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero en la parte alta de Masanasa. Finalmente conseguí entrar parcialmente en Paiporta y pude llegar hasta casa de mi hermana. Lo que vi por el camino, pues no se puede describir, hay que verlo, o se debería de ver, mejor no verlo, pero conseguí llegar. Evidentemente ella estaba sin agua, estaba sin luz, una persona ya pues con cierta edad, perdiendo su tienda, perdiendo su coche, la tienda que le ha dado de comer durante los últimos 30 años de su vida. Y tardamos muchas horas. Dimos una vuelta enorme por Calicanto, por Turís, por Godelleta. Salimos al final a la A3, fuimos siguiendo un vehículo de urgencias, cañas por la carretera. Atravesamos el polígono de Loriguilla, que recién estaba abierto en el sentido de vuelta, conseguimos pasar y llegamos hasta Ribarroja. Y ahí nos reunimos toda la familia en un abrazo y en un bienestar, tomando conciencia de que estábamos todos juntos. Mis hijos, mi mujer, mi hermana, mi otra hija sabía que estaba bien, estaba en Valencia. Bueno, lo que quiero decir con ello es que me siento en mi coche, estoy ya trabajando en la mañana de hoy, incorporado, autónomo, desde luego, incorporado a mi trabajo, y miro, escucho y veo las noticias. Y veo al gobierno autonómico echar la culpa al nacional. Y veo al nacional echarle la culpa al autonómico. Y la rabia me invade. Todos ellos no nos los merecemos. En verdad no nos merecemos tener a toda esa casta detrás, ¿no? A esa casta que lo poquito que saben hacer es mal gestionar. Es la mayoría de ellos enriquecerse, y la mayoría de ellos pues jugar a lo que juegan, a ponerse chalequitos cuando toca el turno, a ponerse el casco cuando toca el turno, a hacerse 4 fotos y a tratar de sacar un rédito político. La democracia es un sistema que es dicen que dentro de los malos es el mejor, pero esto está llegando a unos puntos en los que sobre cualquier cosa se coloca el foco en la polarización, y que se llegue a polarizar sobre la muerte de personas duele. Otra cosa ya son por los robos que hacen ellos, sus mascarillas y su tráfico de influencias y todas esas cositas que hacen ellos. Pero como valenciano, como persona que lo ha sufrido en primera persona, como persona que está a pie de calle y viviéndolo, como persona que ayer sufrí durante horas la desaparición de un familiar, como persona que ayer tuve el alma en vilo todo el día, no por mí, sino por un montón de gente que no conozco. Lo único que siento hacia toda la casta política es desprecio. Y siento serias dudas de que a donde ha derivado la democracia nos vaya a llevar a algo positivo de cara al futuro. Nada más, me he desahogado un poquito. Un abrazo para ti, Fernando, y para todos los contraescuchas, y muy, 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 muy especialmente para todos aquellos que lo han sufrido, esas familias que lo han sufrido, que lo están sufriendo, y para todos los en general. Ribarroja de Túria está, como bien dice su nombre, en la ribera del Turia, pero está aguas arriba de Valencia, está antes de que entre en la capital, o mejor dicho, en el nuevo cauce que hicieron en los años 60. Ribarroja, por lo que he podido ver, también ha sido afectada por la Dana, pero no en la misma medida que la zona del Barranco del Pollo. El Turia no solo tiene un buen canal de desagüe hacia el mar, que es este cauce nuevo, sino que además es un río, no es un barranco, vamos, lleva agua todo el año. Esto es un río mucho mejor regulado, aguas arriba, para prevenir inundaciones. Y bueno, además luego hay otra cosa elemental. Ribarroja no está en la llanura costera, sino algo más arriba. No sé a cuántos metros sobre el nivel del mar está la Ribarroja, pero pues tranquilamente a 100 o 200 metros sobre el nivel del mar. Respecto a lo que comentas de la parte política de todo esto, pues creo que todos los españoles estamos en mayor o en menor medida escandalizados por cómo esta gente todo lo lee en clave política y en clave de supervivencia personal. Y en España nos hemos acostumbrado, y esto ya es una desgracia, a que este tipo de catástrofes se empleen de forma política, se politicen, en definitiva. Y no solo ya los desastres naturales, que por supuesto, también los atentados terroristas. La verdad es que esto viene de hace mucho tiempo, es decir, habría que irse pues tranquilamente al del 11M. El 11M se utilizó políticamente de forma vergonzosa, y no durante, que por supuesto, sino durante años, los años siguientes. También el atentado de las Ramblas de 2017, que este es mucho más reciente, el de agosto de 2017. Siempre hay algún partido o partidos
que ven que del dolor de la gente se puede sacar rédito político. Y se ponen a ello. Caray, recuerda, me voy más atrás del 11M. Me voy a noviembre del año 2001. Es decir, fijaos si me estoy yendo lejos. Perdón, 2001, 2002. El derrame del Prestige. Es que esto hace ya 20 y tantos años. Bueno, pues con esto exactamente igual. De hecho, nada más producirse el desastre, y cuando aún no conocíamos todo lo que había fallado, que había sido mucho, ya lo estaban no politizando al principio, durante las primeras horas, pero sí lo estaban ideologizando los activistas en las redes sociales. Unos andaban con lo del cambio climático y otros con que se habían derribado presas y eso había sido el causante de la catástrofe. Luego, el culpable para unos era el capitalismo malvado, porque ya se sabe que contamina mucho y hace que se produzcan estas riadas y estas gotas frías, y los otros con que el causante de todo era la Agenda 2030. Esto era las primeras horas, ¿eh? Es que era esta historia. A ver, la relación de la gota fría con el cambio climático, la gota fría en el Levante español, es como mínimo cuestionable, porque episodios como este de lluvias fuertes en el mes de octubre, principios de noviembre, inundaciones, es que están documentados en Valencia desde hace siglos. La primera gota fría estaba documentada en Valencia en la Edad Media. Así que, no sé, en fin, que no es una cosa de ahora. El clima está cambiando, eso sin duda, porque siempre cambia, entre otras cosas, pero una gota fría es algo muy típico, muy realmente típico del clima de esa parte de España, desde hace cientos de años. No sé, si hubiéramos tenido una gota fría de esas características en Madrid, pues sí, igual, eso sí que no es normal. Pero en Valencia, vamos, no diré todos los años, bueno, todos los años hay precipitaciones fuertes en esta época, lo único que algunos años son especialmente fuertes y devienen catastróficas. Pero vamos, que están documentadas desde hace cientos de años. Luego, respecto a las presas, a ver, ni en el Barranco del Pollo, ni en el río Magro se han derribado presas. En el Barranco del Pollo porque es que nunca hubo presa alguna, ya que aquello es un torrente que suele discurrir seco, aunque, como veíamos el otro día con Isaac Moreno, no le vendría mal a este barranco, a este torrente, una presa de laminación, para disminuir el caudal cuando pasen estas cosas. Luego en el río Magro sí que hay una presa, es la de Forata, construida en los años 60 y que actuó como estaba previsto que lo hiciese, es decir, reteniendo toda la crecida. De la ideologización del principio, ya sabéis, las presas y el cambio climático, se pasó directos ya a la politización, en cuestión de 1 o 2 días. Y en eso seguimos. Creo que, quitando a los activistas y a los militantes de partido, a todos los demás este tipo de cosas nos repelen bastante. Pero bueno, es la forma de actuar de los partidos en España desde hace ya demasiados años. Seguimos con Juan, que es de Algeciras y que plantea también este tema de la lamentable politización de la catástrofe. No sé si te cansarás que te felicitemos continuamente por tu labor. Llevo años siguiéndote en todo lo que haces, podcasts, vídeos, libros, y prácticamente podría decir que formas parte de mi día a día. Valoro mucho todo lo que haces. Te animo a que sigas así y te agradezco el contenido que desarrollas. El motivo de mi mensaje, Fernando, es que estoy siguiendo por redes sociales todo relacionado con la Dana, que está causando innumerables destrozos y pérdidas de vidas humanas en el país, y estoy indignado por el uso partidista de unos y otros que están realizando de la catástrofe que estamos viviendo. Me parece vergonzoso que tanto la clase política como sus correspondientes palmeros no sean capaces ni de esperar a guardar el correspondiente duelo y salgan a degüello unos contra otros, echándose en cara que si falta de inversión, que si hay que cobrar más impuestos, que si la unidad valenciana de emergencia que eliminaron, que si Franco y las presas que construyeron en su día. Señores, ya habrá tiempo de analizar todo esto más adelante. Hay gente desaparecida, gente velando a familiares y amigos fallecidos. ¿No tenéis un mínimo de decencia y de dignidad? Yo, Fernando, no sé si en todos los sitios que pasan desgracias de este tipo se actúa de igual manera que aquí. Quiero pensar que no, que existe más amplitud de mira, más empatía. Seguramente puedas corroborar o rebatir mi percepción. Lo cierto es que estoy muy jodido viendo la reacción de la gente en redes sociales. Me pide el cuerpo salirme de todo este lodazal. Cada vez que abro hoy una red social me indigno y cabreo más. En fin, Fernando, es la primera vez que me decido a compartir un mensaje con el resto de Contraescucha y siento que sea más un mensaje de desahogo que constructivo. No sé si mi percepción es muy exagerada o la realidad es la que es. La verdad es que en días como hoy casi que pienso que merecemos extinguirnos.
En fin, Fernando, un abrazo grande para ti y en especial para todos los compatriotas que estén sufriendo esta desgracia. Mucho ánimo y fuerza. Pues no, Juan, siento decírtelo, pero es así. El político y su centón de activistas no descansa nunca. Es gente de una miseria moral absoluta, que vive obsesionada con la política y a menudo con la ideología. Esto es una tara que por desgracia tenemos en España y que deberíamos curarla cuanto antes. Es decir, que cuando sucede una desgracia de estas características, es bueno siempre saber lo que ha pasado con precisión y que de eso, llegado el momento, se deriven responsabilidades políticas si es necesario. Pero lo que hemos visto en Valencia es que desde el primer minuto, el ejército de activistas, que de verdad os lo digo, cada día me repugnan más, ya se puso en guardia para sacar tajada de los muertos y la tragedia de toda esta gente. Desde entonces no han parado. Pero bueno, como decía antes, eso de echarse los muertos a la cara es ya una tradición en España. Pase lo que pase, un incendio, un atentado, un accidente, una inundación, en fin, lo que sea, cualquier desgracia, sabes que si la cosa es grave, unos y otros van a emplearlo como combustible político. Todo esto hoy con las redes sociales y la cantidad de activistas profesionales que hay allí metidos, pues es más visible que nunca. El activismo, no lo olvidemos, a menudo es remunerado. Es decir, es gente que está defendiendo su propio plato de garbanzos. Que esto a veces no, el activista es un entusiasta, a veces sí, es un simple entusiasta que es directamente, y perdonadme la expresión, tonto del bote. Pero otras veces el tonto del bote es que cobra de esto, es que vive de hacer activismo. Durante los días inmediatamente posteriores a la catástrofe, cuando un montón de gente se puso a realizar donaciones, algunos incluso viajaron a la zona afectada como voluntarios, bien, otros se dedicaron esencialmente a caldear el ambiente, buscando responsables siempre, por supuesto, en el bando contrario. En el bando propio nunca, se lo hacen todo bien, todo perfecto. Esto ya digo, empezó hace muchos años y lleva así ya demasiados años. Pero con Pedro Sánchez la cosa ha ido a más. Porque Sánchez es un tipo especialmente divisivo. Esto no me invento nada, me limito a concretar hechos. Se comporta como un vulgar activista de partido las más de las veces. Divide el país entre buenos y malos, si es que hasta ha dedicado cartas a la ciudadanía en la que partía España en dos, la suya y la que es la bondad, y la que no está con él, que es la maldad. El país es buenos y malos. Los buenos son ellos y jamás cometen un error. Nunca. Son perfectos. Los malos son los contrarios. Pero malos en sentido literal. Es decir, que no es que cometan errores. Es que les mueve directamente la maldad. Sobre un esquema tan maniqueo, construyen los famosos relatos en Moncloa. Desde hace muchos años. Claro, normal que al final en el otro lado hayan desarrollado habilidades similares. Es decir, que estén igual. En fin, ya sabes que todo lo malo se pega. Bien, seguimos con Diego, que también es de Valencia y que se retrotrae a la noche del 29 de octubre y nos comenta cómo Televisión Española ignoró el asunto pues hasta ya el día siguiente. Y te mandaba este audio porque llevo toda la tarde-noche siguiendo las informaciones en relación a los efectos de la Dana, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, que la verdad es desolador, todo lo que me está llegando es bastante duro. Y te mandaba el audio sobre todo porque me llama la atención que en las televisiones nacionales, sobre todo Televisión Española, no han interrumpido la programación ni han informado de ello hasta que han terminado la película que estaban emitiendo en ese momento. Pero es que además, cuando han empezado con el programa de la noche 24 horas, que supone que es más informativo, no lo han abierto con esto, sino con la nueva imputación a Begoña Gómez y, por supuesto, cargando contra el juez Peinado. Entonces, nada, una nueva muestra de la inutilidad de la televisión estatal y que, como decía Luca en el debate, de que debería servir para informar ante catástrofes como estas, pues que no, que ni para eso. Y en otro orden de cosas quería comentar también, porque yo no soy experto en este tema y tampoco sé el impacto que pueden tener, pero a ver si algún contraescucha que sí que conozca más sobre el tema puede ponernos algo de luz. Eh, ¿Qué impacto puede haber tenido la demolición o la destrucción de presas y embalses
que se han llevado a cabo últimamente y hasta qué punto podrían haber evitado parte del desastre que ha ocurrido. Nada, un abrazo a todos los contraescuchas, en especial a aquellos que hayan podido ser afectados. Espero que tanto ellos como sus familiares estén bien. Y nada, un saludo. Bueno, Diego, lo de Televisión Española fue no ya de juzgado de guardia, sino de antología del disparate. Porque es que la noche anterior, en la primera cadena, en la 1, estaban pasando 2012. No sé si os acordáis de aquella película. Esta película creo que es del año 2009 o 2010, una película de catástrofes en la que se produce una mega inundación global, una especie de diluvio universal. Necesitan construir unas arcas, bueno, una de estas películas que se debieron gastar una millonada para hacerla y que en su momento fue un taquillazo, hace ya bastantes años. Pues la estaban pasando. En el 24 horas esa noche, como bien dices, no hablaron de lo que estaba pasando en Valencia pues hasta última hora y como tema secundario. Y no les pareció lo más importante, vamos. A pesar de que ya a esa hora todos los periódicos digitales informaban del tema y las redes sociales echaban humo con la cantidad de fotos y vídeos que llegaban desde las zonas afectadas. Al día siguiente ya se pusieron más en serio a cubrir la zona, con equipos sobre el terreno. Ya sabemos que los medios de los que dispone Televisión Española infinitos no son, pero se le acercan, son virtualmente ilimitados, mucho más que los de cualquier otro medio de comunicación en España. Tienen además delegaciones territoriales por todos los lados, les sobran las cámaras, las unidades móviles, lo que haga falta. Pues ya estaban sobre el terreno. Y empezaron además en los platós, en Madrid, a montar tertulias de expertos que hablaban de que todo era cosa del cambio climático y demás. Vamos, que menos mal que tenemos al gobierno que tenemos, que va a acabar con el cambio climático él solito. A los 2 días la cobertura ya consistía en lo bien que lo estaba haciendo el gobierno y lo mal que lo habían hecho los de la Generalidad Valenciana, del PP, vamos. Es decir, Televisión Española convertida una vez más en la correa transmisora del relato del gobierno. Que este gobierno en concreto los relatos los construye muy bien, porque tiene mucho arte para esto, y mucha costumbre, y muchos especialistas en construcción de relatos. Pero Televisión Española no solo fue protagonista en esos días por lo que dijo o lo que no dijo, por lo que pasó en la película, el 2012, no, sino porque el miércoles por la mañana, recordémoslo, estaba el país acongojado por las imágenes que nos estaban llegando desde allí, sino porque el miércoles por la mañana se suspendieron las sesiones en el Congreso de los Diputados, en homenaje a las víctimas, claro, pero hicieron una excepción, los muy rufianes, para aprobar el decreto que modifica la composición del Consejo de Radio y Televisión Española. Es decir, que eso les surgía especialmente, mucho más que cualquier otra cosa. Bueno, ya sabemos, evidentemente, a la vista de lo que hemos tenido que soportarlos de propaganda irrestricta durante los días siguientes, pues ya sabemos para qué tenían tanta prisa. Respecto a lo de las presas que comentas, ya he dicho antes que en esas 2 cuencas, concretamente, donde se han producido las inundaciones, la del Magro y la del Barranco del Pollo, no se había retirado presa alguna. Así que, a pesar de lo pesados que han sido algunos con este tema, esto de la demolición de presas no ha tenido consecuencia alguna en esta inundación. Lo que sí se debería haber construido hace mucho tiempo, esto es lo que hablaba con Isaac Moreno aquí en La Contra esta misma semana, es un dique de laminación en el Barranco del Pollo. Algo que, al parecer, estaba previsto en el Plan Hidrológico Nacional de hace 20 años, pero como ese plan se derogó cuando llegó Zapatero a la Moncloa, pues nada, se quedó sin hacer. A fin de cuentas, alguien que no fuese de esa zona de Valencia había oído en su vida hablar del Barranco del Pollo. Yo no. Ahora, bueno, sí. De hecho, cuando vaya a Valencia, estoy por pedirle a alguien que me acerque solo para verlo con mis propios ojos. Pues desconocía, al igual que conocía el río Magro, el Júcar, por supuesto el Turia, desconocía la existencia de ese barranco. La verdad es que nunca he estado en mi vida en Paiporta, ni en Catarroja, ni en ninguno de esos pueblos, así que no he tenido la ocasión de verlo. Bien, pues pasó desapercibido, salvo para los vecinos de la zona, claro, que entiendo que lo seguirían pidiendo, al menos los alcaldes, y ahí se había quedado. Es decir, si la riada del 29 de octubre se hubiese encontrado con ese dique, pues habría sido también destructiva, porque es que eran 2.000 metros cúbicos por segundo, pero seguramente no tanto como fue, porque se hubiera amainado un poco, se habría laminado. Entonces habría entrado mucha agua, pero menos de la que entró.
Esa es la realidad. No sabemos en el caso de que se hubiese construido cómo hubiera sido, pero seguramente menos de lo que fue. Bien, vamos ahora con Carmelo, que es de Logroño, y que nos habla de la otra riada, la del río Magro, que casi revienta la presa de Forata en la noche del 29. Buenas tardes, Fernando. Quería hacer un par de comentarios en relación al tema de Valencia. Bueno, en primer lugar, felicitarte a ti y a Isaac por el programa que hicisteis sobre la catástrofe, una catástrofe evitable que me encantó, ¿vale? De hecho, se lo he pasado a algún amiguete mío y también me consta que le gusta mucho. Eh, Sobre el particular y abundando más en el tema, joder, me ha llamado la atención una cosa que un par de hilos de Twitter de gente técnica, de estas cosas maravillosas que tiene Twitter, que consigues llegar a la gente que sabe, de verdad, si te lo propones y sabes manejarte un poco. Y leí dos hilos muy interesantes y en ambos se venía a concluir, analizando correos, etcétera, que una parte, ¿no? Esto es como los accidentes de aviación, ¿no? Que yo creo que tú lo sabes bien, igual que yo, que un accidente de aviación nunca es por una causa en concreto, sino que siempre hay una concatenación de varios errores, ni uno, ni dos, ni tres, siempre hay más de tres errores que contribuyen a la catástrofe, ¿vale? Porque son tales las redundancias que tienen los sistemas de seguridad que contribuyen a esto. Entonces, en esto yo creo que ha pasado algo parecido, ¿vale? Y aquí vienen a decir que durante toda la tarde parece ser que la Confederación Hidrográfica del Júcar o del Turia o donde sea estaban centrados, muy centrados en la presa de Forata y que parecía que la presa podía reventar. Es más, afirman casi con seguridad que la alerta que se manda a los SMS de los valencianos no era por la crecida de los famosos de las ramblas del Pollo y demás ramblas desbordadas, sino que era porque la presa temían que podía reventar en cualquier momento. Y por eso a las 7, 8 de la tarde mandan ese aviso, porque iba a reventar la presa. Me da la atención que habiéndolo leído esto y estando también justificado, he visto muy poco recorrido en prensa y lo han sacado muy poco. Yo creo que es un tema que es importante. O sea, bueno, será, imagino que más adelante cuando todo esto se investigue, si es que alguna vez se investiga, porque ya sabemos lo que pasa en estas cosas, pues saldrá todo esto más en profundidad o se estudiará, ¿no? Pero, joder, es importante, ¿no? Que al parecer, y que es algo humano, lamentable, tristísimo, no sigue siendo una negligencia, ¿no? Pero que parece ser que estaban centrados en que la presa de Forata iba a reventar. La presa de Forata, hay un gráfico tremendo, o sea, tiene 37 hectómetros cúbicos de capacidad y pasa de 5, estaba vacía, 8 horas antes. En 8 horas pasa de 5 a 37, se llena. Yo aquí, sabes que soy de Logroño, aquí tenemos dos embalses en la sierra. El de Ortigosa tiene 31 hectómetros cúbicos, si no recuerdo mal, y el de Pajares 35. Y son unos señores embalses, no son grandes embalses como el de Yesa en el Pirineo, pero oye, bebemos en toda La Rioja de esos embalses. Uno tiene un club náutico espectacular, una maravilla. El GAR hace sus entrenamientos ahí. Una pasada de embalse. Bueno, pues este es más grande que el embalse de Ortigosa y se llenó en 7 horas. Es increíble, ¿vale? Y de ahí el susto que tenían y que parecía que la presa iba a reventar, ¿vale? No sé tú qué opinas de este. De esto y unido al tema del GEMAD. El GEMAD ha sido apartado. O sea, la operación del ejército, probablemente la más importante desde la guerra civil, si es que se puede hablar de operación del ejército español en la guerra civil, la operación más importante, el despliegue más importante, yo creo que ha sido este, en cuanto a número de efectivos. Ni siquiera en el exterior ha habido tantos militares desplegados en una sola operación. Y el GEMAD ha sido apartado. A mí me parece algo más que importante y algo más que significativo. No sé, tampoco he visto, aparte de algún medio de creo que ABC, poco más he visto sobre este tema y no sé, me gustaría saber tu opinión sobre estos dos temas que no tienen mucho que ver, pero que están relacionados por supuesto, con Valencia. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Hubo dos crecidas en dos cursos diferentes. De aquí no solo hubo una y es importante tenerlo en cuenta. El otro día hacía yo un hilo en X explicando las dos con unos mapas que había elaborado el mundo muy bien hechos. Bien, una en el río Magro, un río que nace en Cuenca y que luego entra en la provincia de Valencia por la comarca de Requena, atraviesa Utiel y desde allí sale de la meseta y se precipita sobre la llanura litoral valenciana. Nada más. Es un río de no mucho caudal, por lo general pues lleva un hilo de agua, salvo cuando llueve que lleva algo más. Y por supuesto, cuando cae una de estas, pues aquello parece el Rin. Nada más, un río muy típico de la cuenca mediterránea. De nuevo, te tiene que gustar mucho la geografía para que sepas que existe el río Magro. Nada más. El Júcar todavía, mal que bien, cuando vas al colegio te explican dónde está ese río y la forma que tiene, pero lo del Magro no. Bien, antes de que entre en esa llanura el Magro, hay una presa.
la de Forata, una presa levantada en 1969 precisamente para contener esas crecidas. El Magro va a morir al Júcar a la altura de Algemesí. El miedo que tenían en la Confederación Hidrográfica del Júcar era que la presa, que se había llenado de manera repentina hasta prácticamente sus topes, cediese como sucedió en el 82 con la de Tous, y una gran cantidad de agua se derramase por toda la plana, inundando lugares como Carlet, la Alcudia, Sueca o el propio Algemesí. La Confederación Hidrográfica del Júcar y la propia Generalidad lo que hicieron fue concentrarse en esa crecida, dejando a un lado la del Barranco del Pollo. Aquí habría que preguntarse por qué sucedió eso. Esto lo contaba en un vídeo que hice esta semana en el Retiro. El caudal del barranco creció mucho por la mañana, pero luego se moderó y fue bajando. No fue hasta las 18:43 exactamente, es decir, pasadas las 6:30, cuando la Confederación informó a la Generalidad, al centro de emergencias de la Generalidad, de que estaba fuera de control el caudal del barranco, ya con casi 1.700 metros cúbicos por segundo. Unos minutos más tarde eran 2.000. Esa fue la última medida que tomaron porque la corriente era tan fuerte que arrastró consigo la estación de Foro. Os comentaba en este vídeo que hice en el Retiro que 2.000 metros cúbicos por segundo es el equivalente al río Danubio en Budapest. Eso es lo que estaba pasando en aquel momento, el río Danubio en Budapest. Los que hayáis estado en Budapest os lo podréis imaginar, y los que no hayáis estado, mirad una fotografía y podréis ver con vuestros propios ojos qué pedazo de río. Navegable, naturalmente. Bueno, pues eso era lo que bajaba en la última medición que hizo esta estación. Para entonces, pues claro, ya era tarde para todo. El agua bajó a toda velocidad, barranco abajo, y anegó todas las localidades que atraviesa el barranco. Es una zona muy poblada, pues Paiporta, Picaña o Catarroja. En la Generalidad no emitieron la alerta inmediatamente, porque por un lado la consejera no sabía que se podían emitir alertas y cuando se enteró se tomaron pues algo así como 1 hora para hacerlo porque no sabían muy bien cómo redactarlo, qué decir, no querían ser muy alarmistas, se debatieron incluso hacerlo en castellano y en valenciano, en fin. Total, que cuando llegó la alerta en Paiporta el agua les llegaba ya a las rodillas. Luego, respecto a lo del GEMAD, el gobierno mantuvo durante días a buen recaudo al ejército. Luego el ejército llegó tarde y cuando lo hizo se desplegó con mucha lentitud. Esto evidentemente no es achacable ni mucho menos a los militares, que según he podido conocer después estaban todos deseando acudir. Aquello formaba parte de un plan político, de someter a Amazon a esa espera desesperante para poder culparle luego del desastre. Digamos que lo primero, lo que pasó con la crecida, fue simple incompetencia. Lo segundo, lo del ejército, ya fue puro cálculo político. Bien, vamos ahora con José, que se hace una pregunta que creo que todos nos hemos hecho a raíz de estas inundaciones. ¿Por qué no se ha invertido en obra pública en zonas en las que a la vista está que es necesario? Hola, buenos días, Fernando y Contraescuchas. Soy José de Madrid. Quería hacer una pregunta. A ver, cada día pagamos más impuestos. El nivel de impuestos, esto parece Suecia. Pero cada día se hace menos obra pública en España, o menos obras públicas que redunden en la gente. En la época de Franco se hacían pantanos, algunos, no te voy a decir que todos porque muchos son anteriores a él, se hacían pisos de protección oficial, se hacían líneas ferroviarias, carreteras, y supuestamente no había IVA. ¿Con qué tipo de impuestos se pagaban esas infraestructuras? Porque estamos pagando impuestos de Suecia, pero estamos recibiendo Somalia. Así que nada, solamente eso. Y no quiero defender al régimen de Franco porque no tiene ninguna defensa. Pero solamente quiero saber cómo se pagaban esas obras. Venga, un saludo, gracias. El régimen franquista, José, levantó muchas presas y embalses porque lo tomó como una de sus prioridades. A ver, el clima de la mayor parte de la península ibérica es el que es, no llueve demasiado y hay que almacenar el agua para beber y para regar. En muchas zonas, además, el poco agua que cae lo hace de golpe, por lo que se producen inundaciones periódicas. Es decir, que tenemos unos ríos con poco caudal, pero que en algunas regiones puede devenir torrencial de un día para otro. El poco caudal hay que represarlo para que no se pierda en el mar y se pueda emplear para los regadíos o para abastecimiento urbano o ya, en el siglo XX, para aprovechamiento hidroeléctrico. Los ríos que sufren avenidas, como los de la cuenca mediterránea, las presas además de eso regulan el caudal. Caso de la de Forata que acabamos de ver.
Esa es la razón por la que nuestro país, está lleno de embalses, algunos tan grandes que desde el espacio se ven como auténticos lagos. En España, de cualquier modo, se hacen presas desde la antigüedad. En fin, ahí tienes la de Proserpina, en las cercanías de Mérida. Es una presa del siglo I. Yo fui a verla hace unos años, me encantó. Una presa pequeñita que hicieron los romanos para alimentar a la propia ciudad de Mérida, Emérita Augusta. Se sigue utilizando, por cierto. Durante siglos se siguieron construyendo presas y azudes, naturalmente, pero no fue hasta el siglo XX, cuando la ingeniería ya había avanzado lo suficiente, cuando se construyeron los grandes embalses que pueblan hoy la geografía española, y no solo la española, la portuguesa, porque los portugueses tienen el mismo problema que nosotros, es decir, hablo en términos peninsulares. La geografía no distingue de las fronteras políticas, en este caso la meteorología, es decir, en el sur de Portugal llueve lo mismo, es decir, muy poco, que en el sur de España, en el Algarve concretamente, es decir, necesitan represar ríos en buena parte de su geografía porque no les queda más remedio. Así que todas estas presas, tanto en España como en Portugal, se hicieron ya en el siglo XX. En tiempos de Franco ya se podían construir grandes presas después de la Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX, y a partir de los años 60 el gobierno además tenía dinero para ello, gracias a la prosperidad y la liberalización económica, o mejor dicho, la prosperidad generada por la liberalización económica, los planes de estabilización que se hicieron entonces, el del 59. Fue entonces cuando se pudieron poner con embalses como el de Mequinenza, en Zaragoza, sobre el Ebro, el de Buendía, en Guadalajara, el de Alcántara, en Cáceres, o los Saltos del Duero, que es uno detrás del otro. Eso se hizo además en cooperación con Portugal, porque un salto es español, el siguiente es portugués, el siguiente es español y el siguiente es portugués. Así, si echas un vistazo en Google Maps, verás que es uno tras otro. Son los famosos arribes, donde el Duero el Duero tiene, en una de las orillas es Portugal, la derecha, y la izquierda es España. Y además allí se genera muchísima electricidad. Luego se vio que eso era un uso bastante bueno, el uso hidroeléctrico. Le colocaban turbinas, así que todo era beneficio. Pero vamos, en la primera mitad del siglo XX, mucho antes de que llegase Franco, ya se habían construido embalses, aunque algo más pequeños. Y después del franquismo se siguieron construyendo algunos, como el de Valmayor en Madrid o el de La Serena en Badajoz. Este ya es tardío, este es de finales de los 80. Si no se construye más es porque allá donde se podía poner un embalse, pues ya se ha puesto. Vamos, que se ha acabado el mapa de agua embalsable, como se está terminando el mapa eólico. Ya allá donde puedas colocar unos aerogeneradores, el país ya está lleno, pues ya lo has puesto. Los lugares donde los aerogeneradores necesitan que sople el viento. Si lo pones en un lugar donde apenas hay viento, pues va a estar parado y va a ser como tirar el dinero. Pues lo mismo pasa con los embalses. Respecto a otro tipo de obras públicas, a ver, el caso de los ferrocarriles. Lo que hizo Franco fue retomar el plan Guadalhorce, el plan de ferrocarriles urgentes que se había hecho en tiempos de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera. Se limitó a continuar con las obras de algunas líneas, pero a finales de los 60 abandonó la construcción ferroviaria, porque lo que se veía que el futuro iba por el automóvil y no tanto por el tren. En cuanto a las carreteras, a ver, la práctica totalidad de la red de autopistas y autovías en España se hizo después de Franco. Las primeras autopistas de España se hicieron con Franco, la parte final ya del franquismo, pero fue la iniciativa privada quien las hizo. Eran todas autopistas de peaje. Todas estas obras se pagaban con impuestos, que naturalmente lo sabía. No existía el IVA, porque el IVA nace en 1986 con la Unión Europea, pero con la Comunidad Económica Europea, pero sí otras figuras como la contribución de usos y consumos, que era lo mismo que el IVA esencialmente, y que a partir de la reforma tributaria del 57 pasó a denominarse Impuesto General sobre el Gasto. Había otro impuesto en tiempos de Franco con un nombre muy gracioso, el impuesto sobre el lujo, así se llamaba. Era un impuesto tremendamente arbitrario, porque gravaba lo que la administración consideraba que eran artículos de lujo, que podían ser, era lo que se salía de lo normal, según ellos. Si ves, hace un tiempo leí la reforma tributaria que lo introduce, la manera en la que el legislador lo expresa. Y dices, bueno, cualquier cosa puede ser, o casi cualquier cosa puede ser considerada artículo de lujo. Con el impuesto sobre el lujo se acabó en el 86, es decir, ya con la entrada en la Comunidad Económica Europea y la aplicación del IVA. Pero vamos, que había más impuestos, había especiales como el de los carburantes. El de los carburantes es un impuesto creado en tiempos de la Segunda República, el que grababa los artículos de piel. Había uno, el de radioaudición, que para mantener Radio Nacional de España. El problema en el primer franquismo no era que no hubiese impuestos, sino que se recaudaba poco, porque el país era muy pobre y el sistema de recaudación además era muy ineficaz. Muy bien, queridos, pues con estos 6 notas de voz me han entrado, como he conseguido salirme con la mía. Con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy domingo, y como todos los domingos os emplazo a que regreséis por aquí mañana.